Salmos 37:4. El tema es: quiero ser escuchado. Uy, qué feo. No, mentira. Que Dios nos escuche cuando oramos. Todos cuando oran obviamente quieren que Dios los escuche. De hecho, hay veces que oramos solamente para que Dios nos escuche sin pedirle nada. Digo yo, ¿verdad? Es que no hay nadie, es que a uno, más que todo, hay personas que nos gusta ser escuchados, y quién mejor para escucharnos que el Señor. Pero el tema de la meditación es: quiero ser escuchado. Salmos 37:4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Inclinemos nuestros rostros. Con Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tantas cosas, Señor, que nos das, tus misericordias que nos diste esta mañana, Señor, al despertar, tus misericordias guardándonos, dándonos lo necesario siempre para nuestra subsistencia, y de hecho mucho más, Señor, porque tú eres demasiado bueno. Te agradecemos por la vida, te alabamos por ello. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de que toda la creación te exalte, Señor, y nosotros nos unimos, Señor, para darte la adoración debida a tu nombre, buscando dártela, Señor, como se debe exaltar tu nombre, pues tú nos bendices tanto, Señor, nos das tantas cosas, y muchas veces ni siquiera meditamos en ello, pero gracias porque así eres tú, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Quiero ser escuchado, es el tema. Porque muchas personas dicen de que Dios no las escucha cuando oran. Y hay trucos, le iba a decir. Hay como claves para que tu oración en verdad, tú veas que esa oración sea respondida, en el sentido de que tú veas lo que estás pidiendo. Ya hemos dejado claro, creo que más de alguna vez, de que a Dios no se le ora solo para pedirle, porque Dios no es un hada madrina, Dios no es ninguna de esas cosas. Dios, de hecho, Dios nos da cosas que nosotros no le pedimos, que son mejores que lo que nosotros pedimos. Entonces Dios no es como un hada madrina que nos da lo que nosotros le pedimos. Dios nos da lo que nosotros en verdad necesitamos. Pero hay cosas que el Señor nos da claves para decir: vaya, tú quieres que yo te escuche en esto. Hay claves para ello, y vamos a ver cuáles son. Ese es el objetivo de ahora, conocer esas claves para traer tu bendición o la respuesta de una oración, a causa de alguna necesidad, tal vez. En fin, la idea es que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Todos queremos siempre ser escuchados por Dios, pero nosotros no lo queremos escuchar cuando Él nos dice qué podemos hacer para atraer nuestra petición, para que la veamos. Vaya, entonces leamos qué es lo que dice el versículo 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahora sí, veamos, no pasa una cosa sin la otra. ¿El qué no pasa? Veamos qué es lo que decía el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oigan, cuando te aprendas a deleitar, o sea, nosotros, en Él, que estar en Él, pensar en Él, servirle a Él, alabarle a Él, sea nuestra delicia, nosotros vamos a ver eso. Vamos a nosotros poner una petición delante de Dios, y nosotros vamos a ver las peticiones de nuestro corazón cumplidas. No solamente las vamos a ver imaginariamente. Y lo bueno es que aquí Dios nos está diciendo: deleítate.
deleítate. Se está diciendo, gózate, te está diciendo, alégrate en Jehová. Esa es la clave, hacerlo en Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por eso les decía, cuando nosotros nos aprendamos que estar en Él, pensar en Él, servirle a Él, alabarle a Él, cuando para nosotros eso sea nuestra delicia, nosotros veremos eso. Y lo bueno es que, como ya les dije, deleitarse de hecho ya es algo bastante agradable, que a uno, personas como yo, dirían, con eso es suficiente. Porque hay cosas que yo llego a la conclusión de que hay cosas que en la vida que parecen ser deleites, pero la palabra de Dios dice que son deleites temporales del pecado. Entonces yo digo, eso no me sirve de nada y al final pierde su atracción. Entonces yo digo, deleitarme en algo en realidad bueno es suficiente para mí, porque normalmente nosotros no nos deleitamos en lo que es bueno. Y Dios nos ofrece deleite en Él, obviamente. Y esto es como cualquiera podría decir de que servirle al Señor, bueno, vivir para Él es como un trabajo. Pero fíjense de que hay personas que tienen trabajos y hay personas que se les llama que tienen vocación, que su trabajo no es solamente porque ellos dicen no tengo que comer, entonces tengo que conseguir un trabajo, con lo que salga. Hay personas que tienen un trabajo que es por eso, por vocación. Hay muchos que solo cobran el salario porque obviamente tienen que comer. Pero les gusta tanto su trabajo que incluso si les ofrecen otro trabajo en el que les paguen más, ellos prefieren ese trabajo porque esa es su vocación, eso es lo que a ellos les apasiona, lo que les gusta. No es como un trabajo, a ellos es algo que les gusta. Y eso es lo que nosotros nos está diciendo el Señor, que nosotros aprendamos a deleitarnos en estar en Él, en hacer su voluntad, en servirle a Él, en exaltarle a Él. Bueno, y el Señor, nosotros vemos de que Dios se agrada de los que le buscan, y de los que le buscan en espíritu y en verdad. Esa debe ser la clave por la cual, o esa debe ser la razón por la cual Dios dice de que nos va a cumplir las peticiones de nuestro corazón si nosotros nos deleitamos en Él. Porque Él se agrada de los que le buscan, y los que le buscan en espíritu y en verdad. Mas hay personas de las que Él no se agrada, personas que no se deleitan en Él sino en pecar. Entonces no ven esto. Como les dije, hay deleites que dice la palabra de Dios que son deleites temporales del pecado. Y así como se llaman, son temporales. Entonces yo digo, si son temporales y yo me puedo deleitar en el Señor, y eso no es temporal, y además no me va a causar ningún daño a futuro. Los deleites temporales del pecado sí traen eso, traen como consecuencia algo malo en el futuro. Entonces yo digo, me deleito entonces en el Señor, me gozo en Él. Bueno, suceden unas cosas que parecería difícil dedicarle mucho tiempo a la obra, porque, bueno, veámoslo en el caso de, a mí me pasa algo, o me pasaba algo que yo cuando entré a bachillerato, parecía eso, difícil, dedicarle mucho tiempo a la obra, porque dice el Señor de que nos deleitemos en Él. O sea, servirle a Él, lo que tenga que ver con Él, no cosas ajenas a Él. Entonces, yo encontré esta clave hace mucho tiempo en la palabra de Dios, y yo dije, yo me voy a deleitar en Él. Y como Dios me dice de que por deleitarme me va a bendecir, yo salgo ganando por los dos lados, porque a mí me gusta deleitarme, me gusta sentirme gozoso, alegre.
pero no en el pecado. Entonces yo digo, yo me voy a deleitar en Él, y incluso Dios me ofrece bendición por deleitarme en Él. Entonces yo dije eso, yo le voy a servir a Dios. Pero llegan momentos en los que parece difícil dedicarle mucho tiempo a la obra, viendo otras cosas de la vida cotidiana que también son necesarias. Pero, digamos en mi ejemplo, cuando yo estudiaba bachillerato, estudiar y servirle a Dios a la vez, más que por ejemplo cuando empezaba a ir a bachillerato, compraron el terreno de la iglesia y entonces empezaron a botar un sinfín de árboles que había en ese terreno, y había que ir a rajar leña, había que ir a ayudar. Y yo podría tomar como excusa la escuela y todo eso, pero en realidad no. Pero Dios, cuando tú te esfuerzas por seguirle, Él jamás te suelta. Dios cuida de lo tuyo cuando cuidas de lo suyo, y Él mismo te ayuda a salir adelante, aunque el factor tiempo pareciese ponerse en contra. Que yo les decía, uno podría decir fácilmente, y hay muchas personas que cuando consiguen un trabajo, cuando estudian, ya no le dedican tiempo a Dios. Pero yo decía, yo lo voy a hacer. Yo me voy a esforzar, tal vez me tenga que desvelar más de alguna vez, pero incluso me di cuenta de que bastantes cosas de las que yo hacía en cuanto a mi carne, cosas del estudio obviamente, por eso les digo cosas de la carne, hay cosas que se me dificultaban bastante, pero después de estarle sirviendo al Señor y poder decir de que hasta me retrasaba haciendo las cosas de la escuela, cuando ya las venía a hacer me resultaban más fáciles. O Dios, como yo me deleitaba en Él, Dios movía a alguien ahí para que me ayudara y me enseñase mejor y me costaran menos las cosas, y así no me apartase yo de buscar servirle. Y además también me deleitaba y me gozaba en el hecho de que Dios me ayudaba incluso en eso. Podríamos decir de que una petición, un deseo de mi corazón era eso, no aplazar ningún año, y en realidad sí, pero más que todo no era la intención tampoco dejar el servicio. Quizás más que todo no era una petición, sino un deseo de mi corazón, porque yo normalmente no le pedía a Dios, mira Dios, yo no quiero aplazar el año, pero tampoco te quiero dejar de servir. No, era un deseo. Yo decía, yo me gozo sirviéndole a Dios, y no voy a dejar de servirle a poner de excusa la escuela, porque en realidad sí se puede esforzarse uno, pero podemos decir de que ese era como un deseo de mi corazón. Y así fue, por lo mismo, porque yo me deleitaba en el Señor, que las cosas al final salían bien. Incluso el año pasado, bastantes cosas de programación que ni los profesores hallaban qué hacer, cuando no nos funcionaban, yo decía, esto es para estar horas y horas viendo cómo funciona y estar viendo tutoriales y todo. Y yo decía, ya cuando venía a la casa, después de estar horas y horas intentando hacer esas cosas, y de repente veía que había que trabajar en la iglesia, yo dije, más que me voy a volver loco de que esas cosas no me funcionen. Entonces yo decía, mejor voy a ir a servir. Y me deleitaba, y ya después volvía y decía, lo voy a intentar. Y ya después de repente funcionaban, así por así. De hecho, a veces hasta en las exposiciones, cuando nos decían, ¿y cuáles fueron los errores o problemas que se les presentaron? Tales y tales. Y decían, ¿y cómo lo resolvieron? Es puro milagro, porque en realidad es a ver cómo funcionaron las cosas. Es que, como les digo, Dios, cuando uno se ocupa de lo suyo, Él se ocupa de lo de uno. Entonces, digamos, si tú tienes un deseo de tu corazón o una petición y tú quieres ser oído, Dios está presto y en mayor forma a lo común a ayudarte cuando tú te deleitas en Él, cuando tú te enfocas en Él, cuando tú lo buscas a Él. Y es tu deleite, aquí lo dice.
Versículo 5. De la misma manera lo va a hacer en toda situación el Señor, así como me puede cuidar en ese sentido. Puede cuidar de mí dándome una beca, puede cuidar de mí de todas las formas posibles, tanto en ese ámbito, como, digamos en el ámbito estudiantil, como en todos los ámbitos. Yo tengo hambre, Él me lo puede proveer, Él puede proveer alimento, todo lo puede hacer Dios. Veamos el versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Oigan, es que también confiar, ahí dice, encomienda a Jehová tu camino, y dice, y confía en Él, y Él hará. Confiar siempre ha sido también algo importante para que Dios obre. Veamos algo, continuemos. Hay cosas que parecen ilógicas para nosotros. Parecería ser, óiganme esto, parecería ser lógico que nosotros buscáramos afanadamente lo material hasta que recibiéramos sus frutos, afanadamente, o sea, sin cesar y con un gran esfuerzo. Eso parecería ser lo más lógico, y ante los ojos humanos es lo más lógico, literalmente. Y que si buscamos lo de Dios, y si le dedicamos mucho tiempo, eso nos roba el tiempo de lo material que digamos hasta cierto punto podría ser algo necesario. Y eso disminuiría los beneficios de lo material. Más aún afanadamente en lo material hay personas que pueden tener nada, aún estando afanados en las cosas de la carne. Y hay personas que no lo están y tienen mucha bendición, pero sí están enfocados en las cosas de Dios. Pero eso pasa cuando uno se enfoca en lo de Dios, que suceden esas cosas, en su reino y su justicia. Ahí es cuando Él es nuestro proveedor. Vayamos a Mateo 6:33. Ya estamos entrando en materia y dándonos cuenta de que en realidad lo que a nosotros nos da bendición es buscarlo a Él. Hay una alabanza tipo rap, o no sé qué estilo de música es, pero se llama Eres mi bendición. En realidad sí es así, Dios es nuestra bendición. Cuando nosotros lo buscamos y nos acercamos a Él, nosotros vemos cómo Dios manda la bendición. Nosotros vemos más grandemente el obrar de Dios. Mateo 6:33. Y esta es una clave bastante poderosa, por el hecho de que nosotros somos buenos para pedirle a Dios, pero nosotros no le damos nada a Dios. Y Dios dice, no sé si responderle. Una persona que solo me pide es una persona carnal. Si yo le doy cosas materiales, va a seguir siendo carnal, no le va a servir de nada. Entonces, por eso Dios nos bendice cuando nosotros buscamos lo espiritual, no cuando buscamos lo carnal, porque orar por algo solamente por lo carnal no es orar espiritualmente, porque estamos con la vista en lo carnal. Mateo 6:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no me equivoqué, en el 5 estaba, Mateo 6:33, dicen: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Atrás está hablando del afán y la ansiedad, y dice en una parte, hablando del afán, atrás dicen: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Leámoslo, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Vaya, nosotros tenemos peticiones y necesidades también materiales. Tenemos necesidad espiritual, pero también tenemos necesidades materiales por el hecho de que somos seres humanos, seres vivos, seres de carne y hueso. Pero Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, que decía ya en la pregunta: ¿qué comeremos, beberemos o vestiremos? Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Entonces, ahí hay una clave para que Dios también las provea. Cualquier necesidad. No nos enfoquemos solamente en eso. Veámoslo desde el punto de vista que Dios se mueve y obra aún más grandemente cuando nosotros lo buscamos. Pero ahí está la clave. Él debe ser el primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, todo lo que nosotros necesitemos. Cuando Él es el primero, como ya les dije, si nosotros vemos de que Dios nos está bendiciendo una y otra vez siendo carnales, nosotros vamos a seguir igual. Entonces Dios bendice a los que buscan su reino, a los que buscan lo espiritual, a los que se gozan en Él. Entonces, si nosotros ocupamos Salmos 37:4, que es el que ya leímos anteriormente, y Mateo 6:33, vemos entre ellos que Dios te responderá y te dará las peticiones de tu corazón al gozarte en Él, y va a tener cuidado de tu sustento al enfocarte también en Él. Pero es de gran importancia también buscarle como el primero, como ya vimos también anteriormente, deleitarse en Él. Quizás por eso hay muchos que dicen no ver la mano de Dios, porque buscan primeramente otras cosas y después buscan el gozo de Dios, o no se gozan en Dios. Quizás por eso hay muchas personas que dicen no ver la mano de Dios, porque sí hay personas que lo dicen, aun siendo cristianos, dicen: yo no veo que Dios me bendiga. Pero quién sabe. Es que, y de hecho, una vez estábamos viendo una película que más que todo, que yo creo que se llamaba El significado de la vida. No se llamaba así. Pero la cosa es que veíamos en esa película dos puntos de vista de la vida de diferentes personas en diferentes estatus dentro de la sociedad. Había una persona que era millonaria y esa persona no vivía a gusto porque pensaba que cada momento pasaba pensando desde que alguien le podía quitar algo de lo que tenía. De hecho, en Eclesiastés también nos recalca eso, que el que tiene dinero no duerme en paz, pensando que lo pueden robar. Y una persona que no tenía mucho dinero era agradecida con Dios y siempre andaba alegre, pero por el hecho de que él buscaba de Dios. Y la otra persona nunca andaba en paz, porque él solo andaba pensando en tener más dinero y más dinero y más dinero. Y vemos la gran diferencia, porque todo el mundo pensaba antes. Le digo antes porque hay personas que hoy ya reflexionan y dicen: no, quizás es mentira, el dinero no lo es todo. Pero yo sí recuerdo de que antes se tenía ese pensamiento. Digo yo de que antes, ¿verdad? Pero en realidad Dios es el que nos hace a nosotros y que en realidad nos da todo lo que necesitamos. Y también en esa película salió una persona que no era adinerada, pero estaba bastante afanada en el trabajo. Esa persona trabajaba bastante, y la cosa es de que dejaba de congregarse por demasiado trabajo. Y le pregunta a un cristiano: ¿y qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Cómo que con tanto dinero si ni me alcanza? Y antes te alcanzaba, cuando buscabas de Dios. Vaya, antes sí, y eso que en ese tiempo estaba ganando más dinero. Entonces la clave era buscar, como dice la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia. Porque afanados en la carne, como ya les dije, incluso tan afanados puede llegar a no tenerse nada, aún estando afanados. Aún con todo el trabajo de nuestra frente, con todo el sudor de nuestra frente, aún así se puede no lograrse nada. Aunque también es necesario esforzarse.
Y no estoy diciendo de que no se logre nada con el esfuerzo, pero con Dios las cosas son más fáciles y mejores. Incluso Él mismo nos da la fuerza para trabajar, nos ayuda. Es como se mencionaba anteriormente, Él se agrada de los adoradores en espíritu y en verdad. Lo que les decía de esa persona, que tenía bastante, que estaba bastante afanado, y que aún así no le alcanzaba el dinero. No es para decir de que no es necesario trabajar ni nada de eso. La cosa es de que, de todos modos, el dinero no nos llena. No hay que vivir para esas cosas, para las cosas de la carne. Hay que poner primeramente el reino de Dios. Porque esas cosas sí valen, eso sí vale, por eso sí vale la pena vivir. Y si es algo que llene. Muchas veces nosotros no le damos a Cristo el primer lugar por el temor de no poder suplir nuestras necesidades materiales, por el hecho de que nosotros tenemos que esforzarnos para suplir esas necesidades materiales. Y podemos tener miedo de no lograr lo que nos proponemos por estarle dando ese tiempo a Dios. Mas cuando nosotros nos enfocamos en Dios, aunque nuestro tiempo esté mayormente apartado para Él, lo demás sale bien, o sea, lo que nosotros estemos buscando en la carne, si no es pecado, obviamente. Lo demás sale bien y hasta mejor si nosotros le buscamos a Él, y primeramente. Porque como ya les dije, nosotros buscamos hacer lo de Él y Él se encarga de lo nuestro. Y mejor nosotros no ocupemos la función a control remoto. Hay una función a control remoto que no se la inventó Dios, sino que las personas, que ellos piensan de que se pueden orar a Dios desde su casa sin buscarle en realidad. Bueno, en este tiempo estamos en unas circunstancias diferentes, pero hay personas que desde hace tiempo van pensando de que ellos pueden no congregarse, no servirle a Dios y poder estar con toda comodidad y con toda confianza pidiéndole a Dios. Mas yo lo pienso, de que Dios, cuando nosotros somos así, Dios nos dice sin vergüenzas: mira, que no sabes que las bendiciones se ganan. La salvación es por gracia, pero las bendiciones se ganan. Hay una alabanza que se llama Busca la bendición de Dios. Y nosotros bien normal ahí, como que Dios fuera el hada madrina, pero no. La función a control remoto no funciona desde la casa apretando un botón para decir: Dios, tráeme las cosas, mándame tal cosa. No funciona. Esa función todavía no se la han inventado, no funciona. Quizás el chip o algún cable no sirve ahí, pero esa función no sirve. Juan 15:7 dice su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. Pero todos preferiríamos solamente pedir a Dios sin buscar estar en Él en verdad. O sea, yo estoy aquí en la casa y de repente no hay comida. Dios, mandame por favor de comer. Y digamos, Dios diciendo: hey vos, tiempo de que no me hablabas. ¿Cómo es que te acordaste hoy de mí? Es que tenía hambre. A mí me diera pena que me dijera así Dios, y por cara a cara, y que oyera hasta el cielo, y que todos oyeran además, no solo yo. A mí se me diera pena. No sé si Dios lo diga en su mente o qué, pero en realidad sí me diera cosa. Todos preferiríamos que así fuera. En todos estos versículos que hemos estado viendo, recalca que debemos estar en Él, buscarle a Él y deleitarnos en Él, y buscarlo primero a Él. Además de tener el privilegio de vivir por Él, que es un privilegio, y para Él, también nos bendice por hacerlo. Oigan esto, es
Es un privilegio servirle a Dios, vivir para Él. Pero además de eso, que tenemos ese privilegio, Él nos bendice por hacerlo, no teniendo por qué hacerlo. Tal vez él tenga en su mente una razón por la que Él diga, no, yo los tengo que bendecir. Pero yo digo, hasta mucho digo. No como en las películas de acción esas, que es gracioso, de que siempre los que quieren matar a todos, los más malos de las películas, le dicen a alguien, mira, vos vas a ser mi esclavo, y dicen, no, mejor matármele. ¿Por qué no aceptas ese gran privilegio que es servirme a mí y que sirviéndole a un malvado? Muchos creemos que es un privilegio servirle al diablo, inconscientemente tal vez no lo creemos, pero como que eso demostramos. Pero servirle a Dios es el verdadero privilegio, y aún así nos bendice por eso. Imagínense. Porque no tenemos que pensar también de la manera de que yo le voy a servir a Dios para estar bendecido, porque de hecho Dios no nos ofrece riquezas en la vida. Dios nos ofrece lo necesario, y en realidad nos da más, pero Él nos ofrece lo necesario. Más que todo, nosotros vemos de que las promesas de cosas materiales eran para el pueblo de Israel. A ellos les ofrecieron una tierra en la que fluye leche y miel. A Abraham Dios le ofreció y le dio de que su descendencia fuera, le dijo Dios de que iba a ser así como las estrellas del cielo. A ellos les ofreció cosas materiales, a nosotros nos ofrece otro tipo de cosas, como verdadera felicidad. Entonces por eso les digo que es un privilegio servirle a Dios. Veamos el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque en su palabra dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. Pero nosotros no queremos permanecer en Él, ni que sus palabras permanezcan en nosotros. En realidad, nosotros vivir para Él, obedeciéndole. No queremos obedecerle, porque decimos, no, es que la palabra de Dios, nosotros ángeles no hiciéramos todo lo que dice la Biblia. Sería bueno. Pero en realidad, si nosotros permanecemos en Él y si sus palabras permanecen en nosotros, nosotros pediremos lo que quisiéramos y será hecho. Quizás por eso no es hecho todo lo que nosotros pedimos. Porque ahí dice, todo lo que quisierais será hecho. Porque sus palabras no permanecen en nosotros, quizás. Y también a través de una oración se podría ver de que sus palabras no permanecen en nosotros. Por ejemplo, hay unas personas que oran para que otra persona se muera. Esas personas, obviamente, las palabras de Dios no permanecen en él, entonces Dios no les responde. Hay personas que no piden algo que digan que las palabras de Dios permanecen en ellos. Mas si nosotros en verdad permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, que pidamos lo que sea, todo, y será hecho. Y podría alguien decir, sus palabras permanecen en mí, ¿por qué no hizo tal cosa? Y pongamos el ejemplo de la persona que dijo, yo le estoy pidiendo a Dios que se muera, que es el individuo. Entonces sus palabras no permanecen en él, porque Dios nadie le ha enseñado a través de su palabra que odie a alguien. Entonces sus palabras no permanecen en él. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Esta es la verdadera intención de Dios, que llevemos fruto, que aprendamos de Él. Y esto lo estaba diciendo Jesús, que al permanecer seamos más como Él. Esa es la idea de Dios. Y en Dios nosotros tenemos el privilegio de mejorar nuestra vida a través de buscar ser más como Él.
porque vamos a actuar de una manera más sensata y más sabia. No vamos a hacer cosas que nos dañen a nosotros mismos. Y además de eso, somos bendecidos por ello. Dios solo ganando se sale. Dios solo ganando se sale, porque yo me pongo a pensar, si yo no fuera cristiano, yo porque soy cristiano, yo tengo límites, pero si yo no fuera cristiano, yo quién sabe si tuviera límites. Y yo me refiero a hacer cosas malas, porque de hecho, yo cuando estaba pequeño, yo tenía una mente bien rara, yo solo pensando cosas raras al pasado. Y yo, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Y cómo se puede hacer para engañar a alguien que ya le han dicho todas las mentiras? ¿Y cómo puedo hacer para hacer tal cosa? ¿Y cómo puedo hacer más qué? Yo solo pensamientos raros tenía. No pensaba cosas sensatas. Entonces yo digo, yo no tenía una mente mero loca, que yo decía, a mí me gusta pelear porque se siente la adrenalina. No importa que me peguen un trompón, a mí me gusta. Yo tenía pensamientos raros, entonces yo digo, lo mismo que les acabo de pedir. Dios tenemos el privilegio de mejorar nuestra vida a través de buscar ser más como Él. Porque a Dios nunca le anduvieron pegando por andar de poco inteligente, por andar peleando. A Cristo nunca le pegaron. Él nunca anduvo en pleito. Así como yo, que tenía locuras en la mente. Y aún así, por actuar de la mejor manera, por caminar por caminar dirigiéndonos por sus palabras, somos bendecidos por ello. Permaneced en Él y en sus palabras, y deleítense en Él. Y recalquemos la información, porque lo que queremos es que Dios nos oiga siempre cuando nosotros oramos. Cuando nosotros pedimos por una necesidad, cuando nosotros expresamos delante de Él nuestra necesidad, lo que nosotros queremos es eso, lo que decía el tema. Yo quiero ser escuchado y que me respondan, obviamente. Entonces recalquemos, ¿cuáles son las claves en realidad? Entonces, para que así sea, dice, permaneced en Él y en sus palabras. Una de las cosas, que nosotros permanezcamos, que no seamos de los que seamos inconstantes en la búsqueda de Dios, que nos tomamos un año sabático para irnos al Mundial 2020 y ya el 2021 volvemos al Señor. No, permanecer en Él y en sus palabras. Y Él nos enseñó a ser constantes y a congregarnos y a hacer el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y deleitarnos en Él, gocémonos en Él. Eso no tiene nada de malo, de hecho es bueno. Si nada del mundo nos hace felices y solo nos quita la paz, porque para mí solamente me quitan la paz. Cuando paso pensando en esas cosas, yo digo, ahorita no tengo paz por estar pensando en esas cosas. Mejor me deleito en el Señor, me deleito. Y al ponerlo primero, nosotros vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Va a ser como Él quiere, va a ser bendecida nuestra vida. Él quiere que nuestra vida sea bendecida. ¿Por qué creen que ha dejado su palabra? Para ponernos, yo les voy a dejar a estos hombres las claves para que sean bendecidos. ¿Por qué creen que las ha dejado? Él quiere que nosotros seamos bendecidos cuando nosotros cumplamos o sigamos los pasos. Nosotros vamos a ser bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Cuando nosotros hagamos esto, en realidad, nosotros vamos a vivir así. Y no solamente vamos a ser bendecidos solo porque Él pueda protegerme o guardarme, sino que también voy a estar bien por el hecho de que mi manera de actuar va a ser mejor y por lo tanto no me voy a dañar a mí mismo. Porque cuando estamos lejos de Dios, lejos de Cristo, eso es lo que hacemos los seres humanos. Nosotros nos dañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Hay bastantes ejemplos. Nosotros nos dañamos a nosotros mismos porque obviamente al no llegar a Cristo, nosotros nos condenamos.
Nosotros nos dañamos a nosotros mismos al estar lejos de Cristo por el hecho de que nosotros vivimos en pecado. Y el pecado trae consecuencias y consecuencias negativas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros busquemos oír sus palabras, obedecerlas, nosotros vamos a estar bendecidos porque Dios va a obrar en nosotros y porque nosotros mismos también no vamos a malgastar, digamos, también la bendición. Digamos, si Dios nos provee también económicamente, hay personas que no saben administrar el dinero. Aunque les regalen dinero, el otro día ya no lo tienen y ya se lo gastaron en un calcetín de todos los colores que valía como $10. Entonces también al actuar como Dios nos dice, como nos enseña en su palabra, también usar la inteligencia, vamos a estar bendecidos también porque vamos a saber administrar lo que Dios nos dé. Vamos también a administrar bien nuestra vida. Así, nosotros queremos ser escuchados, que las peticiones de nuestro corazón sean escuchadas. Porque en el primer versículo decía, en Salmos 37:4, decía: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros queremos eso, hay que poner en atención a la palabra de Dios, caminar en ella y deleitarse, ya no ignorar la voz de Dios y solo buscarlo para pedir en necesidad. Porque, como les digo, es el problema de nosotros queremos: Dios, escúchame, dame lo que necesito ahorita necesito comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios te dice: mira, ahí te dejé unas claves para que seas bendecido, ahí te dejo unas claves para que se cumplan las peticiones de tu corazón. Y nosotros: no, ahorita no quiero leer la Biblia, no, ahorita no me digas otra cosa, si no me vas a responder, mejor así que quede. Nosotros queriendo que Dios nos escuche y nosotros no queremos escuchar a Dios. Somos graciosos, damos tanta risa que hasta pena damos. Yo digo que a los ángeles le dan ganas de pegarnos unos coscorrones. Por eso, quizás por eso se ponen a alabar a Dios cuando caen los juicios sobre la tierra. Quizás no. Ahí yo hablando más de la cuenta esto. La cosa es de que en realidad sí damos risa y pena. Tanta pena de que yo digo, sería bueno que para que nadie se enoje, cada quien nos deberíamos de dar entre nosotros mismos el coscorrón. Porque nosotros así somos con Dios. Nosotros queremos que nos bendiga, pero no queremos buscar la bendición. Y buscar la bendición, ahí nos ha enseñado el Señor de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que nos deleitemos en Él, que sus palabras permanezcan en nosotros, que permanezcamos en Él. Fuera de Él no funcionan las cosas. Dios tiene misericordia y sí ha escuchado personas, aunque antes de conocerlo a Él, antes de llegar a Él. Y de hecho, esa ha sido la razón por la que llegan a Él, porque los ha escuchado en sus momentos más difíciles. Pero no hay como los privilegios que Dios le da a sus hijos. Pero también nos da las claves y nosotros no las queremos escuchar. Entonces yo me imagino: Señor, no me vas a mandar la comida, te estoy diciendo de que ahí está la clave. Y mira, además vos también yo te proveí para comer y vos te lo gastaste. Pero bueno, ese ya es otro tema, que nosotros no sabemos administrar. Pero ya cuando nosotros busquemos lo que Dios nos dice, ya no solamente no vamos a tener necesidad, sino que vamos a ser felices. Porque solo Cristo hace al hombre feliz. Cuando nosotros permanezcamos en Él, estemos en Él, estando en Él y sirviéndole a Él, deleitándonos en Él, tantas cosas, solo en Él vamos a ser verdaderamente felices. Entonces Dios, como les digo, nunca se pierde. Dios es tan bello que nosotros, Él cuando ve que le servimos, a veces ni siquiera le pedimos y Él nos da lo que nosotros queremos. Y ahora les estoy hablando de cosas materiales. Yo a veces digo: Señor, fíjate que yo tengo ganas de comer pizza. Bueno, no le digo al Señor, es mentira, no le digo.
Yo digo, en mi mente digo, yo tengo ganas de comer pizza. De repente viene ahí alguien con pizza. Yo digo, tengo días de no comer pupusas de arroz con queso. De repente ahí vienen. De repente, ahorita ya me aburrió la pizza. Quiero comer pollo. Y no estoy diciendo que le pido a Dios. No, de repente llega. ¿Por qué? Porque Dios está a toda la disposición de bendecir cuando nosotros le estamos buscando. Nosotros estamos buscando cumplir sus palabras. Él está a toda la disposición. Pero nosotros no sabemos cómo actuar. Aprendamos. Y como ya les dije, en Dios no se pierde nunca. Porque imagínense, por estar en Dios, permaneciendo en Él y en sus palabras, yo actúo de una manera sensata y correcta. Ya no me hago daño a mí mismo y Dios hasta me bendice por eso. Y además me da gozo por eso. Me estoy deleitando, me siento gozoso. No, hombre, en Dios nunca se pierde. Entonces, con ese tipo de personas hay que hacer trato. El diablo no, el diablo ya me debe mucho. Con el diablo no funcionan los negocios, él siempre nos baja. Dios nos da más de lo que merecemos. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias porque tú nos das tanta bendición, Señor. Nos das la bendición de tenerte en nuestras vidas, de cambiar nuestra vida, de poder vivir de una manera diferente y ser felices, Señor. Y aún así, Señor, por permanecer, por buscarte, Señor, por luchar contra todas las cosas, Señor, que sabemos que nos hacen daño, por agradarte a ti, aún así nos bendices por ello. Te exaltamos y te glorificamos porque no hay nadie quien se compare a ti. Tú eres maravillosamente perfecto y hermoso, Señor. Nadie más nos ofrecería algo, Señor. Todos, cuando se trata de hacer trato, Señor, siempre buscan su propio beneficio. Tú buscas nuestro beneficio. A través de tu palabra nosotros vemos de que has dejado tantas claves, Señor, para nuestra bendición. Eso significa de que tú quieres que seamos bendecidos. El problema es que nosotros no queremos cumplir o no queremos escucharlas. Te agradecemos porque en tu intención siempre ha estado, Señor, tenernos bien, guardarnos. Te pedimos de que así sea, Señor. Guárdanos, protégenos. Y si tú nos permites tener vida, Señor, que sea para servirte a ti, para honrarte, que lo hagamos de la mejor manera, que te exaltemos, Señor, con todo corazón, con todo el tiempo, Señor, que tú pidas, porque te pertenecemos a ti. Te exaltamos, Señor, porque en realidad, Señor, inmerecedores somos. No merecemos algo y aún así vemos cómo, Señor, tú obras maravillosamente en nuestras vidas. Siempre lo has hecho y siempre lo harás. Te pedimos, Señor, a causa de esta situación actual mundial, Señor, que no sabemos cuánto dure, podría ser mucho tiempo o podría ser poco, dependiendo de cómo decidas tú actuar, Señor. Te pedimos, a causa de esa situación, que tengas misericordia, Señor. Nos unimos al clamor de muchos cristianos, Señor, que están clamando por que esta situación cese. Nosotros sabemos, Señor, que la tierra es tuya y su plenitud, y que tu perfección y tus pensamientos están más allá de los nuestros. Podríamos no entender por qué está pasando esto, pero sí sabemos que tú eres el único que puede cambiar la situación. Por lo tanto, te pedimos que lo hagas. Por misericordia, no porque nosotros merezcamos algo, sí. En realidad, Señor, nosotros decimos lo mismo que tus siervos, Señor, en el tiempo de la cautividad. No es por nuestra correcta manera de actuar, Señor, si nosotros todo lo hemos hecho mal. Si es castigo, Señor, lo que se está viendo, somos dignos de ese castigo. Merecemos incluso más. Pero nosotros te clamamos porque la situación cese de estar así de grave, Señor, por el hecho de que conocemos tus misericordias, no por nuestras acciones correctas, Señor, pues tú las conoces bien, y de hecho muchas no las hemos abandonado aún viendo cómo está el acontecer mundial. Aún no hemos, Señor, dejado muchas cosas que a ti te desagradan, por las cuales te pedimos perdón, pero te pedimos, Señor, de que sean tus misericordias obrando. Lo volvemos a aclarar, nosotros no tenemos por qué exigirte nada, pues en realidad vergüenza nos debería dar pedir algo, Señor, pero
De todos modos debemos hacerlo porque no hay nadie a quien más lo podamos hacer, y porque tú conoces nuestras necesidades, y porque tú cuidas de nosotros, y porque sabemos que nos amas. Tal vez se oiga como si nos quisiéramos aprovechar, Señor, de ello, pero no podemos hacer más, Señor. Nosotros no tenemos el poder para cambiar las cosas. Tú eres el único en quien está el poder, y sabemos de que no hay algo que tú no puedas hacer. Por eso ponemos nuestra confianza en ti. Que seas tú sustentándonos y protegiéndonos en todo este tiempo. Que seas tú, Señor, que nos dé la fuerza para seguir fortalecidos, Señor, para seguir en pie, pase lo que pase. Si hay alguien a quien haya que ayudar, si hay alguien a quien haya que consolar, Señor, que estemos en pie, Señor, para poderlo hacer, y no seamos alguien más a quien haya que consolar, Señor, sino que nosotros seamos los que ayudemos. Todas estas cosas las ponemos en tus manos, las manos del único que lo puede hacer, pidiéndolas en el nombre del Todopoderoso, el que entregó su vida por nosotros, dándonos una salvación que también parecería ser imposible que así fuera, pero sí es. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.